Hola, mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Estoy haciendo un video para que da a entender, digamos, un ejercicio matemático. Ese es el porqué de este video. Un ejercicio matemático que me llevó 5 años de mi vida. Este ejercicio matemático tiene algo muy particular. Primero lo presenté en distintas calles de Santiago durante casi un año, 6 meses, y fui entendiendo muchas cosas que fueron muy importantes para comprender el porqué del fracaso casi total de este ejercicio matemático. De partida se da a entender que la matemática es un tema que no le gusta a todas las personas, que más que un, ¿cómo se dice? Que más que ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo expresarlo porque generalmente casi toda la gente odia la matemática porque es un tema de obligación. La gente a las personas las obligan a estudiar, las obligan a comprender, y cuando se obliga generalmente las personas tienden a odiar. La obligación generalmente produce un bloqueo mental que hace que la persona detesten, esto de la matemática. Este es un primer video. Trato de dar a entender, digamos, muchas cosas, así que serán distintos temas que juntaré, digamos, para comprender un poco o dar a entender lo que estoy, dar a entender el ejercicio matemático que estoy tratando de expandir, porque es un muy buen ejercicio matemático si se llega a comprender, logra cambios muy buenos. Pero parte necesariamente por entender qué es el conocimiento. Y aquí parte lo interesante. Este trabajo de 5 años me llevó a entender la matemática, el pensamiento, el cómo se piensa y el cómo nos enseñan a pensar. Creo que lo más conflictivo de todo esto fue el comprender cómo la gente entiende lo que es la palabra pensar y cómo la gente entiende lo que es el conocimiento. Cómo entiende lo que es el lenguaje original que dio forma al ser humano y cómo entiende la mayoría de las consecuencias o de las expresiones o construcciones. Es como difícil para mí darlo a conocer o tratar de representar, porque es un tema muy chocante por la sencilla razón de que no se comprende, o yo no comprendo o no comprendía el por qué no funcionaba este tema matemático. Hasta que me fui dando cuenta de ciertas cosas que fueron muy repetitivas dentro de este ejercicio que desarrollé en la calle con este tipo de cartulinas que dan a conocer el ejercicio matemático. Y es el hecho, digamos, que la matemática no forma parte de la realidad del ser humano salvo para un uso diario. O sea, la matemática básica como para comprar, vender, ver, digamos, calcular los sueldos para pagar las deudas, todo ese tipo de cosas. Es una matemática completamente distinta, aunque el ejercicio que yo desarrollé es un ejercicio que es súper simple, no requiere necesariamente una gran comprensión, son solo raíces cuadradas, divisiones, sumas, restas, nada más que eso, y es una perspectiva porque la simpleza del ejercicio da a entender que muchas veces se colocan palabras que definen a ciertos ejercicios matemáticos como imposibles y no son tan imposibles. Parto de la idea del conocimiento. El
El conocimiento del ser humano es un conocimiento que parte de un punto cero. Pero yo parto mucho antes del conocimiento del ser humano. Parto de la idea de lo que es y está en esta realidad. Todo lo que está y existe, incluido el ser humano, está y existe bajo dos puntos de vista. Primero, el primer punto de vista es que muchas personas creen que esto es un azar, que la vida y todo lo que es no está condicionada a una intencionalidad. El punto de vista mío define lo contrario, define que esto sí es intencional. Que si no existiera nada antes, nada existiría ahora. ¿Por qué una palabra tan compleja? Porque para que exista lo que existe ahora, tiene que existir una conciencia intencional que dé forma a todo lo que es y está en esta realidad. Entonces, esa conciencia intencional genera un pensamiento con un lenguaje y un conocimiento original. El ser humano nace a partir del conocimiento y el lenguaje original, el que dio forma a todo lo que es y está en esta realidad. Aquí lo más importante parte de eso, parte que el ser humano siendo parte del conocimiento original. Entonces, como es parte del conocimiento original, lo más extraño es por qué el ser humano no tiene ese conocimiento, porque el ser humano está en desconocimiento en este mundo, porque nosotros no entendemos la realidad en la que existimos. Todo el conocimiento del ser humano partió de un punto cero, o sea, ausente total de lo que es la realidad, ausente total de lo que es el lenguaje, ausente total de la conciencia de sí mismo, ausente de la proyección del futuro, del pasado y del presente. Entonces, en ese punto nace lo que es el conocimiento. El conocimiento nace a través de la historia como una necesidad, como para sobrevivir. Para eso nace el conocimiento. Nace como una necesidad de sobrevivencia. Esa necesidad de sobrevivencia va evolucionando el pensamiento del ser humano. A medida que evoluciona el pensamiento del ser humano, evoluciona también el análisis del pensamiento. Entonces, no podemos definir el conocimiento nosotros como una verdad, porque el conocimiento que estamos desarrollando es un conocimiento de transición. O sea, que lo que se pensó en alguna vez, en alguna parte de la historia, alguna vez en alguna parte de la historia, hoy no es una realidad, no se puede definir como que fue una verdad, como que sigue siendo una verdad, es un cambio. Tal como el ser humano no es un ser humano que esté definido, o un ser humano que está en transición. Tanto el conocimiento del ser humano como el ser humano en sí están en transición. Entonces, partimos de la idea que el lenguaje original dio forma al ser humano, pero un ser humano en desconocimiento de la realidad. El ser humano genera un conocimiento de sobrevivencia, que es un conocimiento de transición, el cual trata de interpretar la realidad. Pero ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es un conjunto de ideas y propuestas hechas a través de la historia por distintas personas que intentaron representar, interpretar la realidad. Ese es el conocimiento. Cada propuesta en alguna parte de la historia fue definida como una verdad, pero pasado un tiempo esa verdad se desvaneció, lo que significa que el tiempo va transformando las verdades en mentiras. Entonces, cuando yo intenté presentar esta propuesta, que es completamente distinta, radicalmente distinta, porque yo al presentar esta propuesta de cómo calcular un perímetro de circunferencia, renuncio a un esquema tradicional que tiene más de 2700 años. Todos sabemos lo que es un compás, que entre este punto y este punto hay un radio. Entre el centro y el borde hay un espacio. Al girarlo 360 grados,
el radio da forma al perímetro de circunferencia y da forma a lo que es el diámetro. Entonces, lo particular de este ejercicio matemático es que choca con la realidad del pensamiento. El pensamiento, cuando se vuelve tradición, se vuelve una verdad. Por ejemplo, el número pi es algo místico, es una realidad que es una verdad. Todas las personas construyeron una mística en base a este cálculo matemático que es como difícil de confrontar cuando yo estoy tratando de definir que pi no es el perímetro de circunferencia de la base 10 por el diámetro 1, o que no es la razón de las 3 veces que cae el diámetro en el perímetro de circunferencia, 3.14159265, estoy yendo contra una verdad que se estableció, porque el conocimiento, cuando se vuelve natural, cuando se vuelve tradición, tiene algo muy particular, se transforma en una verdad difícil de, como se dice, de cambiar completamente, porque estoy enfrentando una realidad compleja. Por una parte, se sabe que el conocimiento es transición, y se sabe que el conocimiento es una interpretación de la realidad, es una idea, una propuesta que presentan distintas personas, pero no es una propuesta de verdad. Entonces, la mayoría de las personas no conocen cómo nace el conocimiento, no conocen necesariamente lo que es la transición del conocimiento, entonces van definiendo lo que les enseñan como una verdad. Durante mucho tiempo choqué con muchos profesores de matemática, metafísicos, físicos, que tienen un título. Yo no tengo un título de matemática de universidad, pero tengo una propuesta completamente distinta. Estos profesores de matemática y en general se quedan con lo que les enseñan a pensar. Entonces, aquí el tema más profundo es la educación. En la educación generalmente les enseñan a pensar, a ver y a entender lo que les enseñan a pensar, a ver y a entender. Entonces, cuando una persona aprende a entender, a ver y a pensar, aprende a duplicar. Entonces, cuando intenta confrontar la propuesta, la idea que estoy poniendo yo, esa propuesta la critica con lo que le enseñaron a ver, a entender y a pensar. Pero se olvidan que esas propuestas que le enseñaron a ver y a entender y a pensar son ideas de personas que trataron de interpretar de la realidad, del mundo en el cual existieron. Esas ideas que abarcan la matemática, esas ideas que abarcan la estructura del universo, esas ideas que abarcan el pensamiento del cuerpo y de la mente del ser humano, no son ideas que se definen o que definen el conocimiento establecido actualmente como una verdad. Solo son propuestas, ideas, porque nosotros siempre estamos ausentes de lo que es el conocimiento original y lo que es el lenguaje original. Por lo tanto, no tenemos un centro para decir, oye, esto es una verdad. La gran crítica, si puedo hacer una crítica, está en el hecho de que las personas no saben comprender ideas nuevas, propuestas nuevas, y no saben el lenguaje natural del cuerpo. El lenguaje natural del cuerpo es un lenguaje que obliga a todo ser humano a ser competitivo. Todo ser humano es competitivo por el lenguaje del cuerpo. Significa que todo es una competencia. En este mundo se compite por todo. Se compite por el amor, se compite por el trabajo, se compite necesariamente por dar y entender propuestas e ideas, pero esta competencia a cierto punto se vuelve tóxica y nociva para lo que son las propuestas nuevas, las ideas nuevas, porque las ideas nuevas son las que van renovando el pensamiento a cada momento. Por lo tanto, cuando definimos propuestas como establecidas, como que son una verdad, cerramos y bloqueamos mentalmente la posibilidad a las generaciones presentes y futuras de generar nuevas propuestas. Es una castración mental lo que se hace cuando se establece que hay ideas que son definitivas. Eso en estos tiempos
eso en ese tiempo no se puede hacer, porque no estamos en un tiempo que digamos que todo es verdad. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cambiando. Entonces, como estamos en un cambio continuo, no podemos definir que el conocimiento es una verdad. El conocimiento del ser humano es especulativo, es interpretativo de la realidad. Hay mucha diferencia en tratar de interpretar la realidad que en tratar de definir la realidad. Quien definió la estructura de este mundo, la conciencia internacional que definió la estructura, el pensamiento de todo lo que es la única conciencia que puede definir una verdad. Nosotros siempre estamos tratando de interpretarla. Entonces, la crítica va por entender que la mayoría de las personas que criticaron este ejercicio matemático lo criticaron, digamos, en un estado de competencia, primero, no sabiendo que la naturaleza del ser humano es competir, y que entre competir y entender una idea o propuesta nueva es algo que no se puede dar, porque las ideas generalmente, el competir por entender una idea no sirve. A eso es lo que quiero llegar. Aquí se gana cuando se entiende la idea. No se gana cuando se trata de competir por ver cuál de las dos ideas gana. Se trata por entender eso. Y la matemática tiene algo muy particular. La geometría también. La geometría es posicional. O sea, indica que cada figura geométrica tiene una posición definida, que no puede ocupar dos posiciones distintas, y que cada cálculo matemático sirve para definir una estructura dentro de la geometría. No sirve para posicionar dos estructuras distintas. Eso lo podemos hacer con los números, pero las figuras geométricas generalmente se definen estáticas. O sea, pueden ocupar una posición definida dentro de la geometría, que van a estar representadas por un mismo número, por un número. Entonces, la idea es comprender antes de criticar. Una vez dicho esto, voy a empezar con el desarrollo del cálculo matemático. Creo que lo más importante, o con lo que más se gana, es con tratar de entender la idea. Para mí fue difícil, aunque yo antes de empezar este ejercicio matemático y exponerlo en las distintas calles de Santiago, supe que iba a ser un fracaso total, porque la matemática que estoy tratando de dar a entender es contradictoria, o sea, y contradice. ¿Qué persona en sus 5 sentidos diría que pi no es el perímetro de circunferencia? Bueno, pocas personas. En general, son muy pocas personas. De hecho, se puede definir como que es la locura más grande que haya hecho un ser humano decir que pi no es el perímetro de circunferencia del diámetro 1 o del diámetro 10, y que el número es un número mayor. El número que yo encontré fue 3.14269685. O sea, la diferencia entre 3.1415 y 3.1426 es una diferencia gigantesca. Para aquellos que no entiendan, en la matemática esto es un cambio estructural completo. O sea, al definir necesariamente que se encontró el perímetro de circunferencia, va a generar un cambio radical completo. Pero el tema más profundo, yo creo que vuelvo a repetirlo, es el tradicionalismo. Aquí el gran problema de la matemática actual es la tradición. La tradición se transforma en verdad, y eso bloquea las posibilidades de entender la matemática bajo otras perspectivas. Bueno,
hablé necesariamente sobre la competencia, que no es muy sana al momento de entender una idea o una propuesta, y lo más importante es que nunca se enseña cómo entender una propuesta o una idea nueva. Nunca se enseña en la educación que cada propuesta debe ser entendida antes de ser criticada, que generalmente nosotros debemos comprender las ideas. No se puede cerrar una propuesta sin entenderla, no se puede criticar algo sin entenderlo primero. Lo primero y lo más importante para generar un conocimiento imparcial es entender. Cuando se entiende la propuesta, uno puede recién hacer una crítica a favor o en contra, pero no se puede criticar antes de entender. Ese es el gran problema, que el ser humano primero compite por ganar y no por entender la idea. O sea, la mayoría de la crítica que yo hago necesariamente es eso, porque no entienden la idea, no entienden la propuesta. Porque no saben que están compitiendo como seres humanos que somos. No saben que el ser humano primero compite, que el ser humano no reacciona al pensamiento. Bueno, voy a partir con la idea. Bueno, la mayoría de las veces que recibí un tipo de crítica con respecto a este trabajo, siempre les pregunté a las personas si comprobaban necesariamente lo que les enseñaban a pensar, porque la educación nos enseña generalmente a duplicar procesos, pero en general ninguna de las personas a las cuales yo le pregunté, oye, te enseñaron esto, pero te enseñaron a comprobar lo que estás pensando, o tú bajo tu punto de vista interpretaste lo que estás pensando o lo que te están dando a entender. La mayoría de las personas quedó en silencio. Bueno, este es un ejercicio de comprobación de lo que me enseñaron a pensar y a entender y a ver cómo nace o se estructura o toma forma un perímetro de circunferencia y cuáles son las partes que le dan forma al perímetro de circunferencia. Las partes son dos, el diámetro y el radio. Lo segundo más importante es entender qué es lo que es un perímetro de circunferencia, una curva o una recta. Es una línea curva o una línea recta. Entonces, basado en esto, me di cuenta necesariamente que lo primero que hay que dar a entender es cómo nace un perímetro de circunferencia. Un perímetro de circunferencia nace a partir del radio, a partir de girar el compás 360 grados. O sea, cuando giramos este compás 360 grados, estamos dando forma a un perímetro de circunferencia. Esto es un perímetro de circunferencia que nace del diámetro dividido por 2, que da forma al radio, el que al ser girado 360 grados da forma al perímetro de circunferencia. Entonces, basado en ese punto, esto es un perímetro de circunferencia. Ahora, ¿cómo se calcula un perímetro de circunferencia? Y aquí está el ejercicio más importante, porque el radio da forma al perímetro de circunferencia y el radio y su diagonal dan forma a la división infinita del perímetro de circunferencia. Pero nótense la diferencia que estoy haciendo. Durante 2700 años, con este cuadrado interior, se empezó a dividir infinitamente el perímetro de circunferencia. Pero a calcular el perímetro de circunferencia. Pero aquí está, digamos, lo más importante de este ejercicio, es entender que cuando se coloca un cuadrado dentro del perímetro de circunferencia, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se está calculando un perímetro de circunferencia o se está dividiendo un perímetro de circunferencia? Ejemplo, si yo quiero dividir el perímetro de circunferencia en 4 partes, tengo la diagonal, la diagonal, la diagonal, la diagonal. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí voy viendo cosas muy importantes. Primero, que cada parte de este segmento, que es la parte de un lado de un cuadrado, que es la base de un triángulo, porque si yo veo aquí esta parte, la base de un triángulo, representa una parte del perímetro de circunferencia. Pero si este cálculo lo coloco como para calcular el perímetro de circunferencia, yo me pregunto, ¿cuál es el valor del perímetro de circunferencia que se está calculando? Lo que históricamente se tomó
fue la parte interior para calcular el perímetro de circunferencia. Pero esta parte es lo más importante, entender qué representa esta parte. ¿Representa el cálculo del perímetro de circunferencia o representa la parte que se desconoce del valor del perímetro de circunferencia? Porque históricamente lo que se trata este ejercicio es de calcular el perímetro de circunferencia, pero en esta parte donde el radio da forma a la diagonal, uno se da cuenta que el valor del perímetro de circunferencia ya existe, porque el perímetro de circunferencia existe. Lo que conoce es el valor de la diagonal. Ahora, desarrollando este ejercicio matemático me di cuenta que cada parte del segmento interior representa una parte del perímetro de circunferencia. 1, 2, 3, 4. Vamos al segundo punto. La idea de este ejercicio es representar que la cuarta parte, que es este segmento que está acá, que está representado por el radio, que forma un triángulo cuya base es esta, representa a la cuarta parte del perímetro de circunferencia. Pero lo que conocemos, el valor que conocemos realmente es este. No conocemos el valor del perímetro de circunferencia. Cuando se expande el valor correspondiente al perímetro de circunferencia, o sea, la curva se transforma en una recta, a simple vista resalta que el valor del perímetro de circunferencia tiene que ser mayor al valor del segmento que representa la base del triángulo que está representando a la cuarta parte del perímetro de circunferencia. Entonces, esto es un desarrollo hacia el infinito. Significa que infinitamente el segmento que representa a una parte del perímetro de circunferencia siempre va a ser menor. ¿Qué es lo que se hizo? Se sumó los 4 valores correspondientes a las 4 bases que dan forma al cuadrado, que son las bases de los triángulos, y se da una aproximación al perímetro interior geométrico que va a dar forma a la estructura geométrica llamada pi, o sea, el cálculo geométrico interior del perímetro de circunferencia. Resumiendo, el perímetro de circunferencia sí existe, pero no se conoce su valor. Solo se conoce el valor de la diagonal 7.0710, la cual le da forma el triángulo, el radio 5, que es igual a la base de un triángulo. Se van sumando los segmentos de los triángulos, que son 1, 2, 3, 4, y van a dar forma a una línea segmentada. Lo importante en este ejercicio que históricamente se desarrolló es entender que el valor del perímetro de circunferencia existe, pero lo que se está calculando es la geometría interna que divide el perímetro de circunferencia. Sus segmentos que representan cada parte del perímetro de circunferencia se suman y van a dar una aproximación al número pi. En este caso, si yo expando, no se ve mucho la línea del perímetro de circunferencia, esta existe y es dividida por los 4 segmentos de las diagonales que sumados van a dar el primer acercamiento a pi, que es 28.284271. Durante toda la historia, este cálculo se basó necesariamente en desarrollar una forma de cómo calcular un perímetro de circunferencia, pero esto es contradictorio porque aquí no se está calculando el perímetro de circunferencia, aquí se están calculando las partes pares que empiezan a dividir el perímetro de circunferencia. Esto es la parte par 4. En este cálculo, que es un cálculo histórico que se desarrolló durante 2700 años, hay que entender cómo nos enseñan a pensar el cálculo. O sea, ¿qué nos enseñan a pensar? Cuando estoy haciendo este cálculo, dentro del perímetro de circunferencia, me enseñaron a calcular el perímetro de circunferencia. Pero es muy distinto que ese pensamiento a lo que es la realidad. La realidad dice necesariamente que yo estoy dividiendo un perímetro de circunferencia en 8 partes. El ejercicio es simple. La diagonal se divide en 2. Se eleva al cuadrado menos el radio 5 al cuadrado. Esto da un número 12.5. Su raíz cuadrada 3.53396. Eso
menos el radio 5 da 1.46446094 al cuadrado, más 3.35396 da 14.6466094, raíz cuadrada 3.8268343224. ¿Qué quiere decir esto? Este segmento representa 3.8268343, pero tengo 8 segmentos, 1, 2, 3, 4, que son los segmentos que representan la base de los triángulos, que son números irracionales que al ser sumados van a dar una aproximación al número pi, que va a ser de 30.61467456. O sea, dividí el perímetro de circunferencia en 8 partes, sumé sus 8 segmentos, que son las bases de los triángulos, y me dio una aproximación al número pi. Pero la palabra lo está diciendo, estoy dividiendo el perímetro de circunferencia, o sea, ¿cuál es el valor del perímetro de la octava parte del perímetro de circunferencia que sumado me va a dar el valor total del perímetro de circunferencia? Porque aquí lo que nunca se entendió históricamente es que se está dividiendo un perímetro de circunferencia y lo más importante, se divide un perímetro de circunferencia cuyo valor está ausente. No conocemos el valor del perímetro de circunferencia, solo conocemos los segmentos que sumados dan un acercamiento al número que va a ser que el que identifique la suma total de los segmentos que dividan el perímetro de circunferencia, que son las bases de los triángulos. Entonces, yo le puse un acercamiento. Puse 3.14 dividido por 8, 3.925. Para plantear este ejercicio, que generalmente se dice que la parte interior es un cálculo del perímetro de circunferencia, cuando en realidad se está dividiendo el perímetro de circunferencia, dividimos el perímetro de circunferencia en 16 lados, en 16 segmentos. Entonces son 16 triángulos cuyas bases se suman y van a dar otra aproximación a pi, que en este caso vendría siendo 31.214.445.5149. Entonces tengo 16 segmentos que sumados me van a dar un acercamiento al número pi. Pero sigo insistiendo en que el valor del perímetro de circunferencia que está siendo representado por el segmento número 16 siempre va a ser mayor al valor del valor del segmento que representa al perímetro de circunferencia. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el valor del perímetro de circunferencia que fue dividido 16 veces? Este ejercicio plantea que partimos con 4 partes dividiendo el perímetro de circunferencia, 4 segmentos que me dieron una aproximación al número pi, 8 partes, 8 segmentos que me dieron otra aproximación al número pi, 16 partes que me van a dar otra aproximación al número pi, pero siempre me estoy dando cuenta que estoy sumando las bases de los triángulos interiores y me van a dar una aproximación más al número pi, e infinitamente. En este cálculo yo llegué a las 4096 partes, o sea, 4096 veces la base del triángulo se multiplica por el número 4096 y me va a dar una línea segmentada que va a ser 31, que me va a dar un número el cual es 31.1415265. Pero aquí está lo interesante. Ese número, 31.15965, que es la suma de las bases de los triángulos que dividen al perímetro de circunferencia, es un número que representa una línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia, pero 4096 veces. Entonces, ¿cuál es el valor del perímetro de circunferencia que es dividido 4096 veces? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Una línea segmentada que me da un pi aproximado de 31.14.159265, que es una línea que representa que 4096 veces un segmento que es irracional, que es menor al valor del perímetro de circunferencia expandido, se suma y da ese valor. Pero este segmento representa 4096 veces el perímetro de circunferencia. Y aquí está lo interesante. El perímetro de circunferencia existe, sí, y está siendo dividido por la línea segmentada.
que es 31.14159265. ¿Cuál es el valor del perímetro de circunferencia que históricamente nunca se encontró? Esa es la pregunta. Porque este perímetro de circunferencia sí existe, pero 4096 veces fue dividido, pero no se conoce ni su valor ni la parte 4096 veces. Entonces, lo que siempre estamos calculando son las bases de los triángulos que se suman y van dando forma al número pi. Para terminar esta idea, que es la base de todo, primero hay que entender para qué se usa este ejercicio. Este ejercicio se usa para dividir infinitamente al perímetro de circunferencia en números pares infinitos, los cuales representarán las bases de los triángulos que al ser sumados van a ir dando la aproximación al número pi. Se parte con 8, luego con 16, luego con 32, 64, pero cada base representa a un triángulo que representa una parte del perímetro de circunferencia. Entonces lo que siempre vamos a estar sumando es la base del triángulo y no el valor del perímetro de circunferencia, haciendo claramente una separación. Al entender que el valor del perímetro de circunferencia siempre va a ser mayor al valor del segmento que representa el perímetro de circunferencia, que va a ser la base del triángulo. Históricamente este cálculo siempre se ha entendido como para calcular el perímetro de circunferencia. Aquí el tema no es el número decimal infinito, es entender para qué sirven las estructuras. O sea, es muy distinto el valor del perímetro de circunferencia, que es una curva, que el valor del segmento que representa a la curva, que es la base del triángulo. Entonces, el gran tema va a ser dar a entender para qué se usó durante 2700 años este cálculo. Sí, se usó para hacer una aproximación, pero la diferencia es demasiado. Debo dar algunas explicaciones. Primero que nada, dar a entender que la matemática no ofrece muchos estímulos, no hay un interés por entenderla muchas veces porque no es de una necesidad primaria para el ser humano, no ofrece satisfacción, requiere de mucha concentración y generalmente es un tanto amorfo, o sea, para muchas personas comprenderlas es un poco difícil. Bueno, en lo que digamos, el radio le da forma al perímetro de circunferencia, el cual descubrí yo, es como propuesta, yo estoy diciendo bajo mi punto de vista, que su nombre es Akron y su valor es 3.14269685, pero el radio también da forma a la diagonal y a la división infinita del perímetro de circunferencia con infinitos triángulos cuyas bases están representadas por números irracionales que al ser sumados van a dar un valor, número. El valor es 3.14269685. Aquí hay que entender que hay dos figuras geométricas que están construidas por el mismo radio. La línea segmentada interior, que es 3.1415, y la línea del perímetro de circunferencia. Una vez dicho eso, voy a dar a entender que el perímetro de circunferencia sí existía, que su valor era 3.14269685, y lo que se calculó históricamente fue la línea interna, o sea, el cálculo de la división infinita del perímetro de circunferencia, que se da con infinitos triángulos cuyas bases son números irracionales que sumadas van a dar el número 3.14159265 si se refiere a 1 o 31.149265 si se refiere a 10. Eso era lo primero importante. Lo segundo importante es reconocer la polifuncionalidad de los números. Significa que los números lo representan todo en la matemática y la geometría. Y lo más importante, que los números pueden representar dos figuras geométricas distintas. La única diferencia es que estas figuras geométricas están formadas por un mismo radio, pero en distintos diámetros. El diámetro base de partida 10 dará forma a un conjunto de perímetros de circunferencia y a un conjunto de líneas segmentadas que dividen al perímetro de circunferencia, que estarán representadas por su pi interior. En este caso pi,
le dio forma al radio 5 y la división infinita de su diagonal. Pero también pi en otra base distinta, en el diámetro 9.9648, es un perímetro de circunferencia que es producto del radio 4.982433. O sea, tenemos dos figuras geométricas distintas que históricamente nunca pudieron ser encontradas o relacionadas, porque el verdadero diámetro de pi no es 10, es 9.964866. O sea, el tema es entender la polifuncionalidad de los números, que un número puede representar a dos figuras geométricas en dos diámetros distintos. El diámetro 10 corresponde a un conjunto, o dará forma a un conjunto de perímetros de circunferencia, a un conjunto de líneas segmentadas que van a ser formadas siempre por números que representen 10 partes. Pero en cambio este perímetro de circunferencia 9.964866, el cual es 31.14159265, tendrá un conjunto de perímetros de circunferencia, un conjunto de líneas segmentadas que dividen el perímetro de circunferencia, que serán producto del diámetro base de partida 9964866. ¿Por qué un diámetro base de partida distinto de otro? Porque los diámetros base de partida van a representar necesariamente a distintos valores porque están en distinta enumeración. Este número representa 10 partes y este número representa un número inferior a 10 partes. Un número inferior a 10 partes. Entonces, hay que entender que existen los diámetros base de partida por sobre las 10 partes, o sea, números irracionales que estén por sobre las 10 partes y números irracionales que estén bajo las 10 partes. Otro tema, y uno de los más importantes, yo creo que hay que entender, es que cuando colocan a pi como perímetro de circunferencia, cuando dicen que pi es la razón de las 3 veces que cae el diámetro más 1.1415 en el perímetro de circunferencia, están asumiendo automáticamente que pi es perímetro de circunferencia en el diámetro 1, en el diámetro 10 o correspondiente al radio 5. Pero no lo es. Pi no puede representar el perímetro de circunferencia, ya que es una línea segmentada que parte necesariamente de la cuarta parte de lo que es el perímetro de circunferencia, o sea, la diagonal 7.0710. Cuando pi intenta ser el perímetro de circunferencia, automáticamente su cuarta parte, que partió de 7.0710, dejó de ser la cuarta parte, o sea, dejó de ser un cálculo de división infinita, el cual divide el perímetro de circunferencia para representar algo amorfo. O sea, la diagonal no es 7.0710, es 7.06858346 y su radio es 4.948233. Si vemos, esta no es la cuarta parte que representa el perímetro de circunferencia. Y lo importante aquí es entender que solo el perímetro de circunferencia completa la diagonal correspondiente al radio 5 con su cuarta parte. Pero pi nace de la cuarta parte en un número par infinito, dividiendo en 4, 8, 16 infinitamente. Sé que esto es un poco extraño, pero es la primera vez que estoy haciendo esto, así que un poco de paciencia, por favor. Se notará que a veces me estoy adelantando un poco a las ideas, pero trato de dar a entender algo. Para mí es un poco difícil porque es primera vez que lo realizo. Durante toda la historia nunca se tomó en cuenta que el radio da forma al perímetro de circunferencia, por lo tanto da forma a un número irracional, y da forma a la división infinita del perímetro de circunferencia, cuyas bases son bases infinitas de los triángulos, están representadas por números irracionales, se suman y dan forma a la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia, que está representado por un número, en este caso, que es pi. O sea, cada diámetro va a tener un radio que da forma a un perímetro de circunferencia y a un pi. Tendrá dos líneas distintas. Históricamente solo se conoce una, la línea interna, la del perímetro de circunferencia, que es 3.14159265. Y la otra es la que doy a conocer yo, es 3.14269685, que es Hakron, el perímetro de circunferencia. Cada vez que multiplicamos un diámetro por pi, obtenemos la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia, o sea, el número que representa la suma de los segmentos infinitos, que son las bases de los triángulos que dividen el perímetro de circunferencia. Y cada vez que
que multiplicamos el diámetro por 3.14, 26, 96 y 85 acron, tenemos el valor del perímetro de circunferencia. Cada vez que dividimos un perímetro de circunferencia por acron, obtendremos el diámetro. En este caso, el número acron 3.14, 26, 96 y 85 representa a todos los perímetros de circunferencia. Y el número pi representa a todos los números que van a dividir el perímetro de circunferencia. O sea, habrán dos números distintos. Esto es lo que históricamente nunca se tomó en cuenta, que existen dos números irracionales que representan a dos figuras geométricas distintas, la línea segmentada, que es la interior, y el perímetro de circunferencia, que es el exterior. Entonces, si yo multiplico acron por 3.14, 26, 96 y 85, acron 3.14, 26, 96 y 85 por 9, por el diámetro 9.96486, voy a obtener el perímetro de circunferencia 3.14, 26, 31.14, 15.9265. Pero si multiplico el mismo diámetro por pi, 3.14, 15.9265 por 9.964866, voy a tener 31.40488883, que va a ser la línea segmentada, o el número que representa la línea segmentada que divide el perímetro de circunferencia. Cada vez cuando divido el diámetro de la diagonal de 1, 1.141412135562 por pi, voy a obtener su pi interior, o sea, 4.42882932. Pero cuando multiplico el mismo diámetro por 3.14269685, que es el perímetro de circunferencia que va a representar, el número irracional que representa todos los perímetros de circunferencia, voy a tener el perímetro de circunferencia 44444